entrado tan tarde. De ahorita, justo ahora, estamos empezando a grabar. Tío, esta clase puedo estar sin cámara, es que estoy con megas por problemas de internet. Ya, muy bien, Sharon, gracias por avisar. Gracias por avisar. El reporte de ayer, igual yo tenía problemas de entender justo cuando estaba queriendo enviar. Y después en la noche ya no podía enviar. Así que hoy día voy a hacer el reporte de ayer, pero junto con el de hoy. Junto con el de hoy. A ver, sí, no le he podido enviar. Pero ya no importa tampoco. Porque ya también ya va a ser su parcial. ¿Ya? Además, se ve, ya que la clase de ayer ha sido grabada, se ve quiénes han estado, quiénes no han estado. Eso se ve. Bueno, ahora sí hablaremos de las funciones trigonométricas. Siempre, siempre aclarando que esta esquinita de acá vale 90 grados. Se les dibuja así, con un cuadradito, porque es un ángulo recto. Es 90 grados y siempre va a ser 90 grados en un triángulo rectángulo. Hay que aclarar eso. Es un triángulo rectángulo. Ya. Entonces, se hace lo siguiente. El cateto, los catetos A y B con la hipotenusa ya se relacionan ahora con los ángulos que forman. Sin los ángulos, la relación que tienen es el teorema de Pitágoras, lo que hemos hecho ayer. C al cuadrado es igual a más B y ambos tienen que estar al cuadrado. Para despejar C, sería así. C raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Listo. Ahora, dependiendo si ya tenemos la hipotenusa y queremos encontrar algunos de los lados, entonces hacíamos despejes normales. Ya. Pero esta es la relación que hay entre los tres elementos, la hipotenusa y los dos catetos. Ahora, ¿qué sucede con los ángulos? Ya. Cuando no tenemos ni la hipotenusa ni un cateto, o el cateto A, y solamente, o no tenemos el otro cateto, solamente tenemos un lado, pero sabemos el ángulo, entonces podemos definir el valor de los demás con funciones trigonométricas. Y aquí voy a anotar las funciones trigonométricas según lo que nos toque. A ver, vamos a poner aquí. Ya. Primero, vamos a definir las funciones trigonométricas. La función seno. La función seno va a ser igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. La función coseno va a ser el cateto adyacente, voy a estar abreviando, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la función tangente va a estar por el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Estas son las definiciones generales. Ya de esta manera se obtiene las funciones seno, coseno y tangente, las tres principales. Tenemos las funciones inversas, cosecante, secante y cotangente, pero estas funciones ya no se utilizan. Simplemente serían funciones inversas. Esas funciones inversas se escriben de esta forma: seno elevado a la menos 1. Eso se lee como inversa seno o función inversa de seno. Antes esto se llamaba cosecante. Cosecante. Antes. Bueno, ahora ya no se llama tanto así. Antes había un botón en la calculadora que nos ayudaba a hacer cosecante directamente, pero ahora ya no. Se llama inversa seno. Y cuando se hace inversa seno, lo único que cambia es el orden. Arriba estaría hipotenusa y abajo estaría el cateto opuesto. Cateto opuesto. Eso sería su inverso. Nada más. Pero eso se utiliza más que todo cuando se hace despejes. Solamente cuando se hace despejes. Por lo demás, no es tan necesario. Pero esto sí es lo importante. La función seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora vamos a sacar las funciones trigonométricas de este triángulo con sus ángulos. Vamos a hacerlo todo con color azul.
¿Cómo sería ahora la función seno si hiciéramos todo con el ángulo alfa? Entonces aquí vamos a poner aparte para el ángulo alfa. ¿Cómo quedaría las funciones? Bien, entonces ponemos seno del ángulo alfa va a ser igual. Ahí es. Buenos días, Paola. Ahí está, te he mandado el enlace del link también, Paola, cuando los que han hecho actualización. El link de la pizarra, de todo lo que estamos avanzando. Ya creo que se le han acabado los megas a Sharon. Veamos. Bueno, entonces, ya, buenos días, Paola. Entonces, sabiendo esto, vamos a sacar las funciones trigonométricas de acuerdo a los ángulos. De acuerdo a sus ángulos. Entonces, aquí anotamos, para el ángulo alfa, seno de alfa, y ubicamos. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, para este triángulo, esto es alfa. El cateto opuesto va a ser entonces la letra A. La letra A. Y va a estar encima de la letra C, que es la hipotenusa. Entonces, eso es la función seno para alfa. Sería entonces seno de alfa, sería el cateto opuesto sobre hipotenusa. A sobre C. Ahora vamos con coseno de alfa. Coseno de alfa dice cateto adyacente sobre hipotenusa. Esto es alfa, el cateto adyacente sería el que está al lado. Entonces sería B. B sobre C. La hipotenusa siempre va a ser C. Entonces aquí coseno de alfa va a ser B sobre C. Veré si me entra acá la tangente de alfa. La tangente de alfa nos dice que va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto sigue siendo alfa, por lo tanto, A sería lo opuesto y B sería adyacente. Este sería el adyacente. Así que la tangente sería A sobre B. Aquí anotamos. La tangente sería A sobre B. Listo. Esas serían las tres funciones principales para un ángulo. Para un ángulo. Ahí está entrando. Jean-Pierre, buenos días. Buenos días, tío. Listo. Ahí está el enlace. Bien. Listo. Entonces, de esa manera se encuentran las funciones trigonométricas para un ángulo. Esto es la definición de las funciones trigonométricas. Y esta es la forma de que podemos encontrar para un ángulo. En este caso, para el ángulo alfa. Vamos a hacer para el ángulo beta. Para beta, lo vamos a hacer de manera horizontal. Para beta, la misma lógica usamos, pero ponemos, y en este caso, seno del ángulo beta. ¿Cuánto sería? Nos fijamos en el ángulo beta, ahí está, y nos fijamos la definición. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el ángulo beta, el cateto opuesto va a ser el lado B, porque está al frente. El opuesto sería B. Y la hipotenusa sería C. Por lo tanto, el seno del ángulo beta va a ser igual a B sobre C. Ahora vamos a hacer con el coseno. Coseno del ángulo beta va a ser igual. Ya, nos fijamos otra vez en el ángulo beta y el coseno dice cateto adyacente sobre hipotenusa. Bien, el adyacente va a ser A.
Adyacente significa el que está al lado. Entonces, al lado del ángulo beta está A y vamos a ponerlo sobre hipotenusa. Eso sería el coseno del ángulo beta. Entonces sería A sobre C. Y por último, la tangente. Tangente del ángulo beta va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien, el opuesto sería B porque está al frente y el adyacente sería A porque está al lado. Y esa sería la tangente del ángulo beta. B sobre A. Ahora va a haber muchas similitudes. Muchas similitudes. Por ejemplo, el seno del ángulo alfa es prácticamente igual al coseno del ángulo beta. Fíjense, seno del ángulo alfa es A sobre C. Coseno del ángulo beta también es A sobre C. Entonces, en esos dos nos va a salir el mismo resultado. Ya no va a ser tan necesario hacer lo mismo. No, o sea, no va a ser tan necesario hacer todas las funciones trigonométricas porque algunos resultados nos salen lo mismo. El seno del ángulo beta es prácticamente igual al coseno del ángulo alfa. Entonces va a ser B sobre C, esto también nos sale B sobre C. Lo que no va a ser igual es la tangente. La tangente no va a ser igual. La tangente de beta es B sobre A y tangente de alfa es A sobre B. Pero si sacamos cotangentes o las funciones inversas, sí puede llegar a coincidir. Y esto es todo lo que necesitamos para ya hacer triángulos rectángulos. Digo, triángulos rectángulos, pero con ángulos. No referente a sus lados, sino con sus ángulos más. Si se trata de solamente lados, entonces se trata del teorema de Pitágoras. Pero ahora se trata con ángulos, se trata de hacer todo. Para el ángulo alfa y para el ángulo beta. También, antes de hacer ya ejercicios, hay que recordar lo siguiente. En cualquier triángulo que hagan, puede ser un triángulo así, un triángulo grande así, un triángulo plano así. Cualquier triángulo que haya, que exista, sus ángulos internos siempre van a formar 90 grados. Sí, sus ángulos internos siempre forman 180 grados. En este caso del triángulo rectángulo, aquí ya tenemos 90. Entonces, como todo triángulo forma 180 grados, B con alfa tendría que sumar también 90. 90 más 90 que ya está aquí, en total nos va a dar 180 grados. Esa es una regla de ángulos dentro de un triángulo rectángulo. Ya. También está en los triángulos oblicuángulos, solo que en los triángulos oblicuángulos ya no es un ángulo fijo como de 90 grados. Esto lo voy a escribir acá como dato. El ángulo alfa más el ángulo beta más 90 grados que ya está, nos va a dar en total 180 grados. Eso quiere decir de que si ya conocemos un ángulo, por regla ya deberíamos saber también el otro. Lo único que haríamos sería restar 90 menos el otro ángulo para averiguar cuánto vale el otro. O al revés también, podemos restar del otro ángulo, el ángulo beta, para saber cuánto vale alfa. Por eso los triángulos rectángulos son más fáciles, porque podemos encontrar los ángulos mucho más rápido. Si tenemos un ángulo, ya fácilmente encontramos el otro. No hay problema. Bueno, ahora vamos a hacer ejercicios. Primero también un ejemplo y después ejercicios. ¿Cómo se utiliza esto de las funciones trigonométricas? Y luego vamos a tratar de hacer también ya otro triángulo oblicuángulo. Lo más probable, chicos, es de que el día miércoles sea el examen, sea el parcial. ¿Ya? Y el parcial, si es el día miércoles, ya desde hoy día ya voy a dejar una pequeña actividad ya en la plataforma para que presenten su cuaderno. Solamente el cuaderno. Ya porque las prácticas
Ya están ahí las fechas. Entonces, las prácticas son lo que tenían que haber hecho en el cuaderno de prácticas. Y en la otra parte del avance ya me van a presentar en un pequeño apartado, que lo voy a poner ya desde hoy día. Esto sería ya el repaso. El repaso también lo pueden poner como avance, pero ya no está necesario. El avance sería lo que hemos hecho hasta el día de ayer con el triángulo oblicuángulo. Y hasta ahí me tendrían que presentar su cuaderno de avances. Ya ahí tendría que estar ya todo. Bien. Y después el examen va a ser como siempre ha sido por Google Forms, con envío de su hoja auxiliar. Bien. Eso sería para el día miércoles. El próximo, bueno, hoy día es jueves, así que el próximo jueves ya va a ser también el examen de racionamiento. Hoy día les digo qué es lo que va a entrar en el examen, no es mucho, o sea, tenemos el avance de razonamiento inductivo y después lo de las progresiones. Así que de eso mismo va a ser el parcial. Vamos a hacer un pequeño repaso también hoy. Bueno, ahora sí, vamos a hacer ejemplos. Vamos a hacer un par de ejemplos, o tal vez un solo ejemplo, y después ya ejercicios. Ejemplo, hay que tener demasiado cuidado o hay que también leer bien la pregunta. ¿Qué nos pide? Si la pregunta nos dice resolver el triángulo, significa que tenemos que sacar todos los elementos del triángulo. Si la pregunta solamente nos pide encontrar la altura o un lado del triángulo, entonces solamente hay que hacer eso. Si nos pide inclusive graficar, entonces también hay que hacer el gráfico. Hay que hacer lo que la pregunta nos pide. Bien, aquí dice así. Resolver el rectángulo que está formado por los lados que miden 12 centímetros y 22 centímetros. Aquí, esta pregunta nos dice que vamos a resolver, o sea, tenemos que hallar, en este caso nos está dando dos lados. Tenemos que hallar la hipotenusa, tenemos que hallar los ángulos y poner las funciones trigonométricas. Todo eso hay que hacer cuando nos ponen esta pregunta. Bien, veamos. No nos dice graficar, pero nosotros lo podemos hacer para poder ubicarnos mejor. No es tan necesario en este caso. Ya, es simple, lo haríamos de esta manera. Este lado, el lado A que sea 12 centímetros, el más pequeño, y el lado B que sea 22 centímetros. Listo. Y vamos a tener que hallar primero la hipotenusa. Hay que hallar el lado C, la hipotenusa. Luego hay que hallar el lado alfa, el ángulo alfa y el ángulo beta. Listo. Entonces ya sabemos que vale 90 grados. Aquí podemos anotarnos lo que tenemos que hallar. El lado A vale 12 centímetros. El lado B vale 22 centímetros. Averiguaremos cuánto vale C. Averiguaremos cuánto vale el ángulo alfa y averiguaremos cuánto vale el ángulo beta. Muy bien. Primero, para encontrar la hipotenusa, lo más fácil es el teorema de Pitágoras, ¿ya? Porque tenemos A y B como dato y tenemos que encontrar C. Por lo tanto, anotamos el teorema de Pitágoras. C es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Despejamos C. C va a ser igual a la raíz cuadrada de, ahora sí ponemos los números directamente. 12 al cuadrado más 22 al cuadrado. Ahora esto, con sus respectivas calculadoras, lo pueden hacer directamente o hacerlo paso por paso. 4 es 2 al cuadrado más 22 al cuadrado y luego sacar raíz cuadrada. O directamente poner la raíz cuadrada de 22 al cuadrado y 12 al cuadrado. Hablando de calculadoras, ahora sí es momento, chicos, de que me muestren sus calculadoras.
Bueno, Sharon, si es que puedes. Muy bien, Manuel. Ahora sí creo que va a estar con cámara prendida. Esa es muy buena Sí, calculadora. tío, pensé que estaba prendida mi cámara. Sí, ya. Esa es muy buena calculadora, Manuel. Así que yo creo que te va a durar para incluso tus futuras generaciones. Muy bien, Jean-Pierre. Así como Jean-Pierre con la calculadora prendida. Ya está lista para usar. Y los demás, igual. La forma de presentar calculadoras si no funciona la cámara es respondiendo las preguntas. Ya. Ahora, en este caso, por eso, Sharon, tendrías que mandarme las respuestas. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto sería la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 22 al cuadrado? Entonces, de esa manera voy a saber que sí tienes tu calculadora. ¿Cuánto sale? 12 al cuadrado más 22 al cuadrado y luego su raíz cuadrada. El mismo 12, Sharon. No, no sale el mismo 12. Manuel, ¿a ti cuánto te sale? Me da 25.05. Muy bien. Sí, sale eso. 25.05. Estamos hablando de centímetros, así que esto también va a ser centímetros. Muy bien. Muy bien. Ya hemos encontrado el lado C, lo voy a anotar acá. 25,0,05. Listo, el lado C. Ahora nos falta encontrar los ángulos. ¿Cuánto valdrían los ángulos? Para eso, entonces, ya nos enfocamos a hacer las funciones trigonométricas. Bien, vamos a hacer la función trigonométrica para alfa. Anotamos aquí para alfa y anotamos primero seno de alfa. Seno de alfa va a ser igual a cateto opuesto sobre adyacente, va a ser A sobre C. Entonces ahí ya voy a poner los valores nomás ya directamente. A vale 12 y C vale 25.05. Y ya está. Eso sería el seno de alfa. Lo dejo ahí nomás. No, nada más. Solamente eso. Ahora vamos con coseno de alfa. Coseno de alfa sería cateto opuesto sobre adyacente. No, cateto adyacente sobre hipotenusa es el coseno. ¿Dónde está? Aquí está. Coseno sería B sobre C. B sobre C. Por lo tanto, aquí anotaríamos B vale 22 y C vale 25.05. Y hasta ahí lo dejamos. Nada más. Luego hacemos tangente. Tangente de alfa es cateto opuesto sobre adyacente. El opuesto es A, sería 12, y el adyacente es B, sería 22. Listo. Funciones trigonométricas para alfa ya están completadas. No hacemos nada más. Vamos ahora para beta. Y ponemos aparte para el ángulo beta. Para el ángulo beta hacemos lo mismo, pero esta vez anotamos seno del ángulo beta va a ser igual. Si esto es beta, el opuesto va a ser B. Cateto opuesto sobre hipotenusa. B vale 22 sobre hipotenusa 25.05. Vamos con coseno de beta.
coseno de beta es el cateto adyacente sobre hipotenusa. Adyacente sería 12. 12 sobre 25,05. Y por último, la tangente de beta va a ser el opuesto sobre adyacente. En este caso sería B sobre A. B es 22 sobre 12. 22 sobre 12. Listo, ya están las funciones trigonométricas. Ahora encontramos los ángulos. Y como les he dicho, los ángulos ya son más fáciles de conseguir. Para encontrar el ángulo que queramos, escogemos cualquiera de estas 6 funciones trigonométricas. Podemos escoger cualquiera, sin importar el ángulo. Por ejemplo, si queremos encontrar alfa, utilizamos cualquiera de estos 3. Si queremos encontrar beta, cualquiera de estas otras 3. Entonces nosotros escogemos cualquiera de esas 6 funciones. No importa la tangente, coseno, seno de cualquier ángulo. A ver, haremos el ángulo alfa. Encontraremos el ángulo alfa con la función, con la primerita, para que sea como ejemplo. Entonces aquí hacemos una línea para decir que va a ser aparte. Y aquí buscamos el ángulo alfa. Hallar alfa. Copiamos tal como está esa función. Seno de alfa es igual a 12 sobre 25,05. Listo. De acá lo único que hacemos es despejar alfa. Dejamos solito alfa. Y este seno, el sin en la calculadora, lo ponemos al otro lado como seno a la menos 1. Ponemos paréntesis de todo el número. Aquí sería 12 sobre 25,05. Y así. En la calculadora ponemos inversa seno de 12 sobre 25,5. Apretamos el botón de grados y ya tendríamos el ángulo alfa en grados, minutos y segundos. Ahora, ¿cuánto sale eso? Seno inverso de 12 sobre 25,05. Ahí ya tiene que utilizar su calculadora. La función lo pueden hacer paso por paso. Primero dividir 12 dividido entre 25,05 y después sacar el inverso seno. Pero yo creo que así se puede mucho más fácil y directo. Inverso seno de 12 dividido entre 25,05. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto saldría? $28.62. Ya, ahí tienes que apretar el botón de ángulo, porque estamos sacando el ángulo alfa. En ángulo sería Como, o sea, solo rectángulos. 28, 28 grados 37 horas. minutos, 22 segundos. 22,25 segundos. Ya. Bueno, para este ejercicio, para hacerlo más fácil, no vamos a utilizar minutos y segundos, solamente el grado, 28 grados, para este ejercicio. La mayoría de los ejercicios está especificado
Ya encontrar solamente un ángulo, encontrar un lado. Va a haber un ejercicio así completo, pero los demás no van a ser así. Entonces, para esto, vamos a utilizar solamente grados. Ya hemos encontrado el ángulo alfa, vale 28 grados. Ahora vamos a encontrar el ángulo beta. Y vamos a hacer la función de los ángulos, lo que está aquí. Alfa más beta más 90 nos tiene que salir 180. Y una forma de encontrar beta va a ser entonces eh, de 90 grados restarle 28, nada más. Ese sería lo más fácil para encontrar beta. Aquí voy a poner un pequeño apartado. Y esto va a ser fácil, va a ser aquí hallar beta. Hallar beta. Para hallar beta entonces va a ser fácil. Agarramos los 90 grados que ya sabemos que está en la esquina y restamos el ángulo alfa, menos alfa. Entonces sería 90 menos 28. 90 menos 28 nos da 62. Por lo tanto, el ángulo beta vale 62 grados. Así de fácil se encuentra el ángulo beta. Sería igual, si encontramos primero beta, para encontrar alfa sería lo mismo. Tendríamos que restar 90 menos beta, entonces encontraríamos alfa. Así de simple sería. Bueno, anotamos aquí lo que hemos encontrado. El ángulo alfa es 28 grados y el ángulo beta es 62 grados. Ahora ya está hecho todo ese ejercicio completamente. Todo, todo, todo. Ahora lo pueden tener como ejemplo, ¿ya? Porque en los ejercicios de examen o ejercicios de práctica, lo único que se hace es cambiar los números. En vez de 22 y 12, aquí puedo poner 7 y 13. Por ejemplo. Entonces lo que hago es cambiar los números. Aquí ya serían 7 y 13, sacaría otra letra C, y aquí empezaría a cambiarlo. El cateto A, ¿dónde estaría? El cateto B, así. De estos ejercicios, entonces, lo único que cambia son los lados. Listo. Así es un ejercicio de triángulo rectángulo. Preguntas y dudas que tengan ahora. ¿Nada? Bueno, esto lo van a tener como ejemplo. Lo van a tener como ejemplo. Y esto lo van a poder relacionar con alguna pregunta del examen. Las preguntas del examen, por si acaso chicos, son las mismas preguntas que han estado en su práctica. Ya, así que no hay nada del otro mundo. Si han hecho su práctica, entonces van a saber que son los mismos ejercicios, solo que he cambiado los números, nada más, nada más. Bien, entonces por eso tenían que ser más las prácticas para después, si no han entendido algo de la práctica, preguntar. Bueno, vamos a hacer un ejemplo más. Aquí vamos a hacer. Ejemplo 2. Hallar los lados y el ángulo y el triángulo. Ángulo aquí ya tengo que especificar, porque ya sabemos que puede haber triángulos o microángulos. Triángulo, rectángulo, cuando su hipotenusa vale 35 centímetros y su ángulo es de 40 grados. Ahora,
En esta pregunta está más específico. Dice hallar los lados del triángulo, hallar los lados y el ángulo del triángulo rectángulo cuando su hipotenusa vale 35 centímetros y su ángulo vale de 40 grados. Nos falta encontrar un ángulo más. Y este sería el ángulo que estaría al otro lado. Bien. Ahí también, chicos, algunas de las preguntas también ya vienen con imágenes. Eso es más provechoso para ustedes porque ya está hecho, ya está dibujado. Y eso es para que lo entiendan mucho mejor. Bueno, dice esto. Entonces hay un triángulo donde ya está su hipotenusa. Ya sabemos cuánto vale la hipotenusa. La diagonal ya sabemos. Y también sabemos su ángulo. Esto sería 40 grados. 40 grados. Esto sería la hipotenusa. Y esto vale 35. Lo que nos pide encontrar en las otras partes del triángulo. O sea, nos pide encontrar este lado y este otro lado. Nos falta encontrar el lado A y el lado B. Y también este otro ángulo. ¿Ya? Y vamos a poner su nombre. Si este es el lado A, 40 grados sería alfa. Si este es el lado B, este sería beta. Bien, pondremos los datos a este lado para ordenarnos, solamente para ordenarnos. El lado C sabemos, la hipotenusa vale 35. Luego, el lado A no sabemos. El lado B tampoco sabemos. Luego, el ángulo alfa es 40 grados. Y el ángulo beta tampoco sabemos. 40 grados. Listo. Aquí la pregunta es ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para hallar todo esto? Bien, vamos a tomar ahora en cuenta las funciones trigonométricas directamente para encontrar el valor de los lados. Ahora, también se puede encontrar el ángulo beta fácilmente. A ver, hallaremos el ángulo beta primero porque es el más fácil de encontrar. Esto es 90 grados. Y para hallar el ángulo beta, como ya tenemos un ángulo, hacemos lo siguiente. Vamos a poner aquí. Hallar beta. Como ya tenemos el valor del otro ángulo, entonces lo único que hacemos es 90 menos alfa igual beta. 90 menos, ¿cuánto vale alfa? 40. Esto va a ser igual a beta. Por lo tanto, beta va a ser igual 90 menos 40, 50. Beta entonces vale 50 grados. Eso está fácil para hallar el valor del otro ángulo. Si ya sabemos uno de los ángulos, simplemente restamos de 90 para saber el otro ángulo. Fácil. Entonces beta vale 50. Bueno, sabemos el valor de los dos ángulos. Ahora nos fijamos las funciones trigonométricas. Vamos a este lado. Estas de acá. Bueno, para encontrar el lado A podemos utilizar esta función. Porque la hipotenusa conocemos, el ángulo alfa también conocemos. Esto va a pasar a multiplicar y vamos a encontrar el lado A. Para encontrar el ángulo o el lado B, podemos utilizar el mismo coseno y despejamos C. Y vamos al otro lado a multiplicar. De esa forma entonces podemos encontrar el valor de los dos lados. Ahora, los que se acuerdan o los que están ubicándose esto es igual que vectores. Primero nos han dado como el vector y luego estaríamos sacando como las componentes. Este lado estaría un componente y aquí estaría el otro componente. Sería parecido a vectores. Solamente que en vectores ya sabemos qué hacer. Aquí hay que analizar qué podemos sacar. Bueno, vamos a hallar el lado A con el seno del ángulo alfa. Vamos a hacer eso con color negro. Entonces aquí vamos a hallar el lado A. Hallar A. Anotamos seno del ángulo alfa es igual a A sobre C. Y en este caso C lo vamos a llevar a multiplicar. Tendríamos C por, no sé, esto más así, voy a hacer que entre todo esto en una hoja. C
por seno de alfa. Seno de alfa va a ser igual al lado A. Vamos a reemplazar datos. A va a ser igual entonces a seno de alfa. Alfa vale 40 por, ¿cuánto vale C? C vale 35. Y ese sería el valor del lado A. ¿Cuánto es seno de 40 por 35? Seno de 40 grados por 35. Sale seno de 40 grados por 35. $22.49. 22.49. Entonces el valor del lado A sería eso, 22.49. Los redondearemos, como es 4 y el 9, entonces aquí va a ser 5, 22.5. 22.5. Listo, ahora hallamos el lado B. Vamos a poner aquí una línea. Aquí ponemos hallar el lado B. Lado B. Para hallar B, como les he dicho aquí, con esto podemos hallar B. Con el mismo coseno del ángulo alfa. La hipotenusa lo único que hacemos es llevarlo a este lado a multiplicar. ¿Listo? Entonces hacemos eso. Aquí, hallar B. En vez de, aquí ponemos coseno del ángulo alfa es igual a B sobre C. C lo llevamos al otro lado a multiplicar y nos va a salir C por coseno de alfa es igual a B. No voy a reemplazar datos. Primero voy a poner B es igual a coseno de alfa sería 40 por C vale 35. Y así encontraríamos B. Esta vez es coseno. Coseno de 40 por 35. ¿Cuánto saldría? Coseno esta vez. Coseno de 40 por 35. ¿Cuánto sale? Coseno de 40 por 35. Coseno esta vez. $26.81. 26.81. Listo. Ahora estamos hablando de 35 centímetros, entonces esto es centímetros y esto también es centímetros. Y completamos aquí, 26 centímetros. Ya. La pregunta nos ha dicho eso, solamente hallar los lados y el ángulo que faltaba. Aquí el ángulo hemos encontrado fácilmente y los lados también los hemos encontrado. No hay que hacer nada más. No hay que hacer nada más. No hay que poner todas las funciones trigonométricas como el anterior. Aquí nos han dado primero la hipotenusa y hay que encontrar los lados. Nada más. Bien. Y este es otro de los ejercicios. Y este ejercicio es muy parecido a física. Solo que en física tenemos con un plano cartesiano. En física tenemos un plano cartesiano. Estaría aquí. Nuestro plano cartesiano. Y
se hace la proyección de los vectores. Este sería un vector. Este sería un vector. Y se hace la proyección de el vector que estaría a este lado y el otro vector que estaría aquí. El vector que estaría aquí sería las fuerzas en Y y esta sería la fuerza en X. Y directamente se hace la fuerza en X es igual al coseno de la fuerza principal con el ángulo. Entonces, el ángulo sería cualquier ángulo, ángulo alfa por la fuerza principal. En este caso la fuerza principal sería esta, 35. Para Y sería el seno del ángulo con la fuerza principal. Y así directamente se hace para física. Y serían los mismos resultados que hemos sacado ahorita. Serían los mismos resultados. Bueno, este es otro ejemplo de triángulos rectángulo. Otro ejemplo de triángulos rectángulo que va a entrar en su parcial porque esto es lo que hemos avanzado. Triángulos rectángulos y triángulos oblicuángulos. Ahora vamos a hacer un ejemplo más de triángulo oblicuángulo y con eso ya vamos a terminar. Con eso estaríamos terminando ya nuestro primer parcial. Ya después del examen, directamente empezamos para el segundo parcial. Tenemos ya otro tema. Ya los triángulos oblicuángulos ya los dejaríamos ahí. Hay mucho que avanzar, chicos, hay mucho que avanzar. Bueno, hemos llegado por lo menos a triángulos oblicuángulos. Ahora nos toca hacer triángulos oblicuángulos. En los triángulos oblicuángulos, entonces ya cambia todo. Ya no tenemos 90 grados y los triángulos son de esta forma. Son medio extraños. Ya no podemos encontrar un triángulo así rectito. Ya no es recto. Ya es inclinado. Sería de esta forma. Así los encontramos de esta forma o tal vez de esta otra forma. Así. Para estos triángulos oblicuángulos ya no funciona el teorema de Pitágoras, sino que hay otros teoremas, el teorema del seno y del coseno. Bien, vamos a escribir aquí los dos teoremas a modo de repaso. El primer teorema sería teorema de senos. El teorema de senos es de esta manera. A sobre seno de alfa es igual a B sobre seno de beta. Y esto es igual a C sobre seno de tita. La otra forma, esto nos conviene mucho para encontrar lados. La otra forma es para encontrar ángulos. Seno de alfa sobre A igual a seno de beta sobre B igual a seno de tita sobre C. Esto de acá arriba para encontrar lados y este de acá abajo para encontrar ángulos. Listo. Y el otro teorema de cosenos. El teorema de cosenos es el siguiente. A al cuadrado es igual a C al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces C por B o B por C por el coseno del ángulo alfa. Ahora con la letra B. B al cuadrado va a ser igual a C al cuadrado más A al cuadrado menos 2 veces C por A por el coseno del ángulo beta. Y después tenemos C al cuadrado es igual a más B, los dos al cuadrado, menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo tita. Esto sería el teorema del coseno. En base a estos dos teoremas, entonces tenemos que ir resolviendo los triángulos. Pero tenemos condiciones. Ya, para poder resolver estos triángulos oblicuángulos necesitamos 3 datos por lo menos. 3 datos. Acá, por ejemplo, en los triángulos rectángulos podríamos tener solamente 2 datos. 1, 2. Y ya se podría resolver. Pero aquí sí o sí necesitamos 3 datos. Y tienen que ser ángulos y lados. No pueden ser los 3 ángulos. Si nos dan 3 ángulos, no es posible tampoco hacer los triángulos. No es posible.
tienen que ser con lados, ángulos o simplemente también los tres lados. Para eso ya vamos a ver qué teorema utilizar. Tenemos nuestras propias reglas. Y los voy a anotar acá. Tal vez no nos alcance el tiempo para hacer el ejemplo, pero aquí se los voy a anotar las reglas. Bueno, las reglas ustedes lo van a estar viendo de manera lógica. Ustedes se van a dar cuenta qué es lo que va a funcionar o no. Pero de todas maneras, si quieren, lo pueden anotar. Es de esta forma. Dice así. Si hay tres lados o si se conocen tres lados, entonces se utiliza teorema de coseno. Teorema del coseno. Ahora, si tenemos dos lados y un ángulo y ángulo entre ellos, entonces se utiliza también teorema del coseno. Otro caso, si tenemos dos lados y ángulo opuesto, entonces aquí se utiliza ya el teorema del seno. Teorema del seno. Y el último caso que puede aparecer es cuando solamente hay un lado y dos ángulos. Un lado y dos ángulos. Entonces aquí también se utiliza el teorema del seno. Teorema del seno. Listo. Luego el otro caso es que si hubieran los tres ángulos, pero en ese caso no se puede resolver el triángulo. Entonces, no se puede hacer si hay un triángulo que solamente nos da los ángulos. Aparte de eso, otra cosa que nos va a ayudar es la ley de ángulos. Ley de ángulos. Como en el rectángulo todo estaba con 180, aquí también. La suma de los tres ángulos, el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo tita, me da 180 grados. Por lo tanto, si ya sé el valor de un ángulo o dos ángulos, el otro lo puede encontrar simplemente restando de 180 la suma de los dos ángulos. Cualquiera. Entonces, digamos, si quiero encontrar el ángulo beta va a ser igual a 180 menos la suma de alfa con tita. Y si quiero encontrar tita, va a ser igual a 180 menos beta más alfa. Y si quiero encontrar alfa, va a ser 180 menos beta más tita. De esa forma entonces puedo encontrar los ángulos siempre y cuando ya sepa dos. Si ya sé dos ángulos, ya puedo encontrar el siguiente. De esa forma. Pero después, cuando ya tengamos todos los, los tres lados, ya sabemos un ángulo, se puede encontrar también con funciones trigonométricas. Luego hemos visto que después de encontrar otro lado o dos lados, el último lado se puede encontrar con cualquier otro teorema. Funciona. Eso ya nosotros lo buscamos o decidimos con qué teorema buscar el otro lado, porque ya tenemos la mayoría de los datos. Bueno, una vez que encontramos la mayoría de esos datos, o ya tenemos 4, entonces ya es muy fácil hacer con cualquier teorema. Muy fácil. Ya, ahí van a empezar a revisar, chicos, todo lo que hemos hecho. Están ahí también todas las videoclases para que hagan un repaso de los ejercicios. También tienen las pizarras, así que pueden ver las pizarras o descargar las pizarras para
que tengan ahí los temas, ¿ya? Y repasar. El parcial, ya saben, bueno, toda la semana tienen para presentar el cuaderno. El horario del parcial también, ya van a ver en qué horario van a estar en la plataforma. Y entrarían, como siempre, a la página de Google Forms. Y sobre el tiempo, también va a ser un poco más medido. Obviamente me pueden consultar si ha llegado el parcial, si no ha llegado, eso también yo les voy a responder, no hay problema. A ver, preguntas y dudas que tengan. Yo no tengo. Muchas Sharon estaba saliendo y entrando, ¿no? Sí, tío, mi internet se cortaba cada rato, pero creo que ya está bien, más o menos. Aún no puedo ver las cámaras. Ya. Bueno, hoy día tenemos razonamiento. En razonamiento igual vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos hecho. Razonamiento es lo que hemos avanzado sobre razonamiento inductivo y también de progresiones. Esa parte no es tan complicada. Y su examen de razonamiento sería el próximo jueves. El primer examen que tienen ustedes sería el día martes, el de física, ¿ya? Y en física va a ser justamente de vectores. ¿Ya? Para vectores, voy a tratar de poner aquí. Vectores es prácticamente como en matemáticas, solo que inclusive más fácil. Tenemos los vectores rectangulares y también los vectores que son de forma oblicuángulo. Lo que hemos hecho último, el último de los vectores. Ya, aparte que también siempre hay alguna que otra pregunta con opción múltiple, siempre va a haber una pregunta tal vez de teoría sobre lo que hemos avanzado. ¿Ya? Bueno, su primer parcial entonces, lo más probable es que sea la próxima semana. Este viernes sacaría un cronograma. Y el día martes su primer parcial de física. Luego el primer parcial de matemáticas el día miércoles. El jueves resolveríamos el parcial de matemáticas. Y ese mismo jueves darían el parcial de razonamiento. Y así sería su semana de exámenes conmigo, la próxima semana. Y la subsiguiente semana, estaríamos hablando ya para la última semana de marzo hasta abril. Esa semana ya empezaríamos el segundo parcial, o sea, ya empezaríamos a hacer otro nuevo avance, hasta llegar a finales de abril, donde también ya haríamos el final del trimestre. Y aprovechen eso, chicos. Ahora, sobre si hay presenciales, entonces eso también nos tendría que avisar. Tal vez sea después de parciales, pero así, de todas maneras, todo lo que algunos han hecho, no han hecho, tendrían que completarlo. Porque de todas maneras, los que han hecho su tarea ya tienen su sello asegurado, ¿verdad? Los que han presentado ya tienen calificado todos su primer parcial ya tienen calificado. Los que no han hecho, entonces, tienen que volverlo a hacer, o se tienen que volver a hacer todo, porque igual va a contar sus sellos. Igual van a estar ahí sellados sus tareas. Háganlo, chicos, preséntenlo. De alguna u otra manera vamos a seguir usando, yo creo, la plataforma, porque la plataforma es calificaciones directas. También se controla la asistencia por ahí. Bueno, hablando de asistencia, voy a llamar lista y nos vamos a estar viendo más dato en razonamiento. En este momento me ha vuelto a salir la página. Listo. Quinto de secundaria. Más que plataforma, esta se consideraría una página, chicos. A ver, ahora sí. Llamamos lista y nos vemos más dato en razonamiento. Ya. Andrade Jean-Pierre. Presente, tío. Camacho Paola Andrea. Por chat, muy bien. Castañola Manuel.
Presente, tío. Díaz Andrés. A él falta, eso sí tengo que reportar. De ayer también. Ahí voy a poner hoy día. Ayer no lo he podido mandar. Y Fernández Sharon. Presente, tío. Ya. Bueno, chicos, revisen todo lo que les falta de prácticas. Envíenlo, traten de enviar. Ya tenían mucho tiempo para hacer pruebas de envío o no envío. Así que trátenlo de enviarse como sea para que sea su calificación. Bien. Después todo lo que era asistencia, calculadoras, participación, eso ya está grabado en video y todo lo demás. Eso también ya va a estar calificado. Bueno, chicos, entonces nos vemos hasta más rato en razonamiento. Hasta luego. Luego, tío.